usar mucho de control de calidad, ¿eh? De radiofármacos, ¿sí? Principalmente de Tecnesio, obviamente. Pero sin los detalles, se podría decir que todo lo que vamos a ver es extensible a otros radiofármacos, ¿no? Que no sean tecnesiados. Vamos a ver de tecnesio y después al final vamos a ver de la materia, vamos a ver más sobre el flúor 18. Ahí esa ya no se ve. ¿Cómo? ¿Dónde no se ve? Que ahí esa parte de arribita no ¿Y se ve. ahí? ¿Así? Ah, sí se ve. Ahora Manu, sí, ahora sí. fíjate de última de Ahora sí, ponerlo en perfecto, gracias. foco. Porque me pasó lo mismo. Yo no lo veía y lo veían todos. Bien, Ahí sí se ve igual. bien ahí por el reto. Bien. No, pero en serio, se ve, si no se ve, lo mejoramos. Tecnesiados, ¿no? Es igual, es un título. Acá vamos a ver, muchas cosas ya las vimos, pero lo tenemos que hacer así lo más didáctico posible. Entonces, vamos a ver por un lado los problemas que puede haber en las marcaciones y después vamos a hablar de los controles de calidad. Algo les adelanté el sábado, pero esto tiene sentido, ¿sí? Si primero entendemos, o sea, lo vemos en forma integral, o sea, de los problemas que puede haber con la marcación y los controles de calidad para tratar de evitar esos problemas, ¿no? Entonces, esto lo vimos muchas veces. Si hablamos del radiofármaco al tecnesio, al pertenetato de sodio, recuerden que en una reacción general, el pertenetato más el cloruro escañoso más el ligando, tiene que dar el tecnesio ligando, ¿no? Y como subproducto en general, va a haber tecnesio que nunca se redujo y por lo tanto nunca se unió al ligando, y especies de coloides. Tecnesio 99, vamos a poner coloides. En el apunte puede haber un poco más de detalle, pero vamos a llamarle coloides. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá en forma didáctica es esto. Tenemos dos rojos. Vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer así. La idea ya dijimos que en esta reacción química, la idea es que el 95, más del 95% de lo obtenido sea el tecnesio ligando, o sea, el producto final, ¿no? De la forma de radiofármaco. Esto tiene que ser más del 95%. Y las impurezas tienen que ser menos del 5%. Entonces necesitamos métodos para separar y cuantificar esas impurezas. Bueno, en principio lo que vamos a hacer, en realidad, los controles de calidad se dan a todos los niveles. Entonces por eso que lo dividimos en columnas. A nivel del radionucleido, vamos a tener control de calidad. Vamos a tener control de calidad a nivel de lo que es el ligando y lo que es el reductor, o sea, el kit frío, ¿no? Lo que es el kit frío. Y después vamos a tener controles a nivel de ya del radiofármaco marcado. ¿Entienden? Entonces, en principio, vamos a empezar por el radionucleído. En este caso es el tecnesio 99. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a controlar va a ser la pureza radionucleídica, que algo ya hablamos hace un tiempo.
nucleídica o nucleica, ¿eh? Que básicamente es el porcentaje, lo que nos importa acá es el porcentaje de molibdeno en la elución. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Sí, que esto era lo que tenía que ver con si había pasado con la columna o algo de eso, ¿no? Claro, en realidad lo primero que cuando uno eluye, ¿no? Eluye, tiene que controlar la cantidad de molibdeno, ¿sí? Y que no tenía que pasar de cierto umbral, ¿se acuerdan? ¿Eh? Eso lo vimos para el primer parcial. Profe, era esa fórmula, ¿verdad? De la actividad del tecnesio, molibdeno. Exacto. Entonces, el control que vamos a hacer acá es el control de la elución. Entonces, los controles, en realidad, a nivel del radionucleído, van a ser los controles de la elución, en realidad. ¿Sí? Y el que sí o sí podíamos hacer, estaba a nuestro alcance, era el porcentaje de molibdeno. Recuerden que para hacer el porcentaje de molibdeno, lo que iban a hacer es lo siguiente. Porcentaje de molibdeno en la elución. Bueno, primero van a medir la elución, la cantidad de elución en el canal del tecnesio. ¿Sí? Y luego van a blindar con un blindaje de 6 milímetros. ¿Se acuerdan? Pero hay que blindarlo todo. Toda la elución. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Pablo, perdón, no entiendo qué dice en el segundo. ¿Blindar? ¿Qué dice? No, me tenés que seguir lo que yo digo. Primero, se mide el tecnesio en la escala de tecnesio, como la elución, ¿te acordás? Sí. Bueno, después se blinda con blindaje de 6 milímetros toda esa elución. ¿Estamos? A esa Ahora elución la blindás con un blindaje de 6 milímetros de plomo. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, después miden el fondo en el actímetro. Lo puede medir en el canal de molibdeno. Si es que tienen canal de molibdeno, pero eso no sería lo ideal. Y después, cuarto, miden la elución, pero ya blindada. ¿Recuerdan? Con el blindaje. Aparte, recuerden que esto está en el apunte, ¿sí? Ahora estamos recordando. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces a partir de esto, lo que van a hacer es cuantificar la cantidad de molibdeno que hay en esa solución. Entonces, primero, miden la elución de lo que sacaron en el actímetro, después blindan esa elución con blindaje para tecnesio, después retiran eso del actímetro, retiran todo, miden el fondo, el molibdeno, y después miden la elución, pero toda blindada con blindaje de 6 milímetros. Entonces, el porcentaje de molibdeno en la elución es igual a 2 por la actividad del molibdeno sobre la elución de tecnesio 99. Y recuerden que esto tenía que ser menor de un valor, si no recuerdo, menos de 0,15%, ¿sí? Con respecto a la elución de tecnesio. O sea, por cada milicurie de tecnesio tiene que haber menos de 0,15. Eso estaba en el apunte.
sea, esto lo tienen que recordar, tienen que ir ahí a repasar. Lo que importa acá son los controles que ustedes pueden hacer, ¿sí? El otro control que pueden hacer es el pH. El pH se mide con un papel de pH, es una cinta que se compra. Y recuerden que el pH tiene que estar entre 4 y 8. El pH de la elución. O sea, lo que tienen que hacer es agarrar una gota de la elución y poner en ese papel. Ese papel tiene una escala de colores que va del 1 al 14, ¿sí? Entonces tiene que dar entre 4 y 8, ¿sí? Si da menos es muy ácido y si da más es demasiado básico. Así que es un rango bastante generoso, digamos, el que es aceptable. Y el otro control que pueden hacer, ¿sí? Es justamente verificar el fotopico. Cuando toman una alícuota de la elución, ¿sí? Por último, el fotopico. O sea, no hace falta tomar toda la elución. Lo ponen frente al equipo cuando hacen el control de calidad. Puede ser una gota, 0,1 milímetros, o sea, una fuente puntual, ¿sí? Y lo que tienen que ver, el fotopico, es el fotón de 140, el espectro del tecnecio. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Entonces tenemos porcentaje de elución, ¿sí? Porcentaje de molidad de la elución, el pH, ¿sí? Y el fotopico en que esté en 140 Kelvin. Si el porcentaje de la elución de molibdeno en la elución es lo suficientemente bajo, o sea, está por debajo de los umbrales que están en el apunte, el único fotopico que tenemos que ver es el de 140 Kelvin, ¿sí? Si está por arriba, pueden aparecer otros fotones y eso quiere decir que está contaminado con una gran cantidad de molibdeno. Y eso me puede llevar muchos problemas en la marcación que después vamos a revisar. Otra cosa que ustedes lo pueden chequear porque nosotros vimos cómo hacer la cuenta, pero además de chequear es lo que tienen que saber conceptualmente. Entonces vimos el porcentaje de molibdeno en la elución, el pH, y después lo que vimos recién, Fotopico. fotopico, ahí está, fotopico, ¿no? Esto es pureza radionucleídica, el porcentaje de molibdeno, porque fíjense que es pureza radionucleídica. Radionucleídica, o sea, es el porcentaje de los radionucleídos que hay. Pero recuerden que en elución va a haber 3 núcleos. Molibdeno 99, tecnesio 99 metastable y tecnesio estable, o cuasi estable. Bueno, entonces eso va a ser la actividad específica. Que básicamente es la relación entre el tecnesio 99 metastable y el tecnesio 99 estable o cuasi estable. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Del tecnesio frío que se genera. Sí. Sí. Bueno, entonces fíjense ya todas las cosas que tenemos y que las que podemos controlar. Porque hay otras cosas que no podemos controlar porque no tenemos los medios, como por ejemplo, se puede hacer una cromatografía, o sea, del mismo fluido se puede controlar si hay especies reducidas del tecnesio, ¿sí? Porque se puede llegar a reducir también el tecnesio en el generador, porque puede puede haber algunas impurezas de algunos metales, ¿sí? Y también se puede controlar
la presencia de alúmina en la elución. Lo que pasa es que esos test no tenemos los medios para hacerlos, son bastante caros y de hecho los laboratorios tendría que tener, espero que lo tengan, ¿sí? El test de aluminio es uno de los más caros o más difíciles, pero supone que el laboratorio tiene eso. Vamos a poner alúmina. Recuerden que la alúmina es el óxido de aluminio, en realidad es parte de la matriz donde está el molibdeno. Y el otro es una cromatografía para detectar especies reducidas, ¿no? Vamos a poner acá una cromatografía. Eso no sería tan difícil si tendríamos el papel de cromatografía, que hoy en día es bastante caro. Pero lo hace el laboratorio. O sea, para aprobar y venderles el generador a ustedes, tienen que pasar por todos estos tests y además un control de microbiológico, ¿no? Porque está esterilizado. Ahora, lo que ustedes pueden hacer y deben hacer son estos. Pureza radionucleídica, pH, fotopico y actividad específica. Bueno, para el pH necesitarían papel de pH, ¿sí? Para la pureza radionucleídica, sí o sí necesitan un blindaje que tape todo digamos, la elución. De 6 milímetros tiene que ser, porque recuerden que tienen que blindar todos los fotones del tecnecio. Entonces, solamente quedarían el 50% de los fotones del molibdeno. Por eso hay que multiplicar por 2 en la fórmula. El fotopico claramente lo pueden hacer y la actividad específica la pueden calcular cuando vimos la fórmula, de la forma de calcular el tecnecio 99, pero ¿sí? Siempre que ustedes no puedan hacer o no se acuerden cómo hacer un control de calidad, lo que pueden hacer es una garantía de la calidad. Entonces, la actividad específica, más que calcularla, ustedes lo que tienen que hacer es garantizar que esa actividad específica sea la más alta posible. Es decir, que la relación tecnecio 99 metastable sobre tecnecio frío sea lo más alto posible. Para que tengan las mejores calidades de marcaciones. Hay algunos fármacos que son más sensibles a esa relación que otros. Por ejemplo, el MDP y el DTPA no son tan sensibles a la baja actividad específica, ¿sí? Pero otros como el SD o el TRODAT son muy sensibles a la actividad específica. Bueno, entonces acá tenemos que recordar que el molibdeno decae al tecnecio metastable y a su vez el tecnecio metastable decae al tecnecio estable, pero a su vez el molibdeno también decae en una parte del tecnecio estable. Entonces, el tecnecio estable se está formando todo el tiempo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Y después, cuando sacamos la elución, el tecnecio 99, metastable, por decaimiento simple, está todo el tiempo produciendo tecnecio 99. Entonces, para que la actividad específica sea lo más alta posible, teníamos que hacer dos cosas. Primero, no teníamos que, el periodo de interlución tiene que ser lo más bajo posible, ¿sí? ¿Sí? Lo más bajo posible. Y segundo, la elución, cuando ya obtuve la elución, aunque yo tenga una buena actividad, en algunos radiofármacos no se puede usar eluciones, ¿sí? Muy decaídas. De más, hay algunos radiofármacos que no permiten eluciones de más de 2 horas. De decaimiento. ¿Entienden a lo que voy o no entienden? Quiero que me pregunten porque esto es muy importante. Sí. Pero por ahí no se lo acuerdan, ¿eh? O no lo Profe, primero, ¿qué dijo?
periodo de de interilusión, ¿sí? O sea, el crecimiento del generador. ¿Eh? ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo, para que se entienda. En los dos casos donde yo voy a tener una alta cantidad de tecnecio frío, tecnecio 99, va a ser cuando yo espero mucho para eludir. Cuando espero 24 horas voy a tener algo, ¿sí? Voy a tener quizás menos del 40%, menos del 20%, por ahí. Pero cuando espero 72 horas o más, voy a tener mucho. Vamos a poner otro color de tecnecio frío. ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Entonces, recuerden, si dejan pasar mucho tiempo para eludir, van a tener mucho tecnecio frío. ¿Por qué? Bueno, porque el molibdeno está produciendo y el tecnecio no tiene una meta estable. A medida, fíjense que acá, hasta acá prevaleció el crecimiento, pero después empieza a producir el decaimiento. Ahí produjo también mucho tecnecio frío. Entonces, cuando yo tardo mucho en eludir, voy a tener mucha producción de tecnecio frío. Básicamente cuando tardo más de 24 horas, ¿sí? A partir de tardar mucha, lo óptimo es esperar 24 horas, ¿sí? Cuando ya empiezo a esperar 48, 72, voy a tener una elusión muy cargada de tecnecio frío. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok, ahora, yo ya eludí, ¿sí? Tengo mi ilusión, qué sé yo. Trabajo con mi ilusión. Trabajo toda la mañana, ¿sí? Póngale que eludí 300 minicurie y usé 150, ¿no? Bueno, me quedaron 150. Bueno, pero de la 8 hasta la 2 pasaron, ¿sí? 6 horas. De 250 me dan 75. Y bueno, a las 2 de la tarde yo digo, bueno, puedo usar esos 75. Sí, está bien, lo puedes usar, pero va a estar lleno también de tecnecio frío. ¿Entienden eso? Entonces, los dos motivos por los cuales yo voy a tener mucho tecnecio frío va a ser un periodo de interlución largo, más de 24 horas, ¿sí? Y dos, por decaimiento de la ilusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ahora? Ujú. Sí. Bueno, tengan bien en claro eso. Recuerden que la actividad específica, entonces, si lo vamos a poner en forma de una fórmula, pero simplemente para que se tenga el concepto, es esto. Es la cantidad de tecnecio 99 metaestable sobre la suma de ambos. Entonces está claro que si yo tardo mucho en eludir, me va a crecer el frío, y si dejo de caer mucho en la ilusión, también me va a crecer el frío. Entonces la actividad específica en los casos anteriores me va a bajar. Y eso puede ser crítico para la marcación de determinados radiofármacos.
Otra cosa que voy a tener en cuenta de la elusión va a ser cuando en generadores viejos, o sea, generadores de 2 semanas, por ejemplo, que hay lugares donde se usa el generador de segunda semana, aumenta la chance de que mi elusión, ¿sí? Y aparte con un periodo de interrupción que puede ser largo, porque por ejemplo, yo eluyo, no sé, el generador de la segunda semana lo eluyo la semana que viene. Pero por ahí no lo eluyo todos los días, sino lo eluyo porque necesité un poquito un día determinado. Y quizás ese día determinado fue un miércoles y dejé pasar el lunes, martes y miércoles, ¿sí? Entonces, son generadores que están muy usados y encima tardo mucho en eluirlo. Lo que puede suceder es que venga ya con algún residuo, con residuos, puede ser metales, puede ser alúmina, residuos de la columna. Entonces tengan en cuenta eso para marcar radiofármacos, sobre todo radiofármacos que son muy delicados, de vuelta, como el SD, como el TRODA, no conviene, ni tampoco como por ejemplo el sulfuro coloide. Sulfuro coloide, lo que puede suceder es que con generadores de segunda semana, que ya están muy viejos, estos residuos que pueden ser metales, pueden hacer que precipiten el coloide que están formando. O sea, el sulfuro coloide es un coloide que va al hígado. Entonces precipita y queda como muy al fondo del frasco y no lo van a poder sacar con nada, entonces como que no pueden aprovechar todo el fármaco. Y es bastante feo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por ahora, Lo que es la elusión, las cosas que tienen que tener en cuenta de la elusión. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que van a tener que tener en cuenta, es la actividad que van a usar para cada radiofármaco, ¿sí? El fabricante les va a recomendar una cierta actividad máxima para usar en cada kit, para usar con cada kit. Y aparte de esa actividad máxima, ustedes van a utilizar la actividad que necesiten de acuerdo a los pacientes que tengan que hacer, ¿no? La cantidad que tengan que hacer. O sea, ustedes ahí tienen que optimizar, es decir, van a usar la máxima si es necesario. ¿Entienden? Si no es necesario, van a usar la que necesiten, ¿sí? Y no más, porque se tienen que cuidar ustedes, porque tienen radioprotección, y al paciente. Pero nunca tienen que superar la máxima, ¿eh? Y eso está en los prospectos. Profe, una consulta. Sí. Ahí en el primer punto que dijo para el periodo de interelusión, este debe ser lo más corto posible, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando vos lo haces muy corto, por ahí no sacás la actividad que necesitas. Ah, Recordate, entonces, acordate eso, que sí, hacíamos cálculos. muy poquito se sacaba. Ok. Gracias. Bueno, recuerden que el tecnecio, para unirse al ligando, se tiene que reducir. Por eso está el reductor. Que en la gran mayoría de los radiofármacos es el cloruro estañoso. Es una sal, que lo que hace es reducir al tecnecio. A la medida que se va reduciendo, se va uniendo al ligando.
Acá hay varias cuestiones con esta sal, ¿sí? Primero, durante la marcación, lo que tienen que tener cuidado es evitar las entradas de aire, ¿sí? Para que no entre oxígeno. No puede entrar oxígeno. O lo menos posible, porque siempre algo va a entrar. Por eso los kits fríos, en realidad, están en una atmósfera de nitrógeno. Atmósfera de un gas inerte que es nitrógeno. Por eso cuando ponen la actividad, eso lo vimos en el video, cuando ponen la actividad, ustedes lo que tienen que hacer es, como esto va a estar a sobrepresión, porque ponen un volumen acá y esto ya tenía un volumen de gas, con la jeringa tienen que sacar el mismo volumen o un poquito más de lo que pusieron. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron eso en la práctica? ¿Lo explicaron? Sí, profe, sí, sí. Muy bien. Bueno, pero es por eso, digamos, los kits fríos tienen varias cosas además del ligando y el reductor, ¿sí? ¿Qué pasa si entra mucho oxígeno? Bueno, esto es un reductor, ¿sí? Entonces, si este es reductor, el tecnecio es un oxidante. Entonces, si yo tengo el oxígeno aquí y el tecnecio acá, van a competir por el mismo reductor. Bueno, este reductor va a preferir el oxígeno, que es un oxidante más fuerte. ¿Entienden? Más fuerte que el tecnecio. Entonces, el cloruro estañoso se va a consumir todo y el tecnecio 99 metastable no va a tener cómo reducirse, ¿sí? Y si no tiene cómo reducirse, no se va a poder unir al ligando. Y por lo tanto voy a tener exceso de tecnecio libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, primero lo que nosotros tenemos que hacer es, para cuidar el reductor, es evitar las entradas lo máximo posible las burbujas de aire. Tenemos que, una cosa que hay que evitar también es que haya exceso de cloruro estañoso. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo hago que haya exceso de cloruro? Pues esto es un kit. O sea, yo no lo sintetizo. Bueno, hay algunas prácticas que se hacen a veces para mejorar la marcación o porque, no sé por qué en realidad, o para usar más actividad. Eso se hace mucho con el MIB. A veces a los viales, para que rinda más o para una cosa engañosa como para que marque, o sea, usar mucha actividad y que marque bien, le agregan cloruro estañoso diluido en solución fisiológica, porque recuerden que hay, aparte que todos los kits traen cloruro estañoso, aparte se vende el cloruro estañoso aparte, como un radiofármaco, que es el pirofosfato de sodio, es el que usan para hacer la FEP, para hacer el ventriculogramas, para marcar los glóbulos rojos. Bueno, esto se llama pirofosfato, pero trae mucho cloruro estañoso. Es un kit. Bueno, entonces lo que hacen es, lo diluyen con solución fisiológica y la agregan, por ejemplo, al kit del MIDI, al MIDI marcado, y ahí después lo calientan, ¿sí? Bueno, cuando hago eso tiene dos problemas. Primero, yo no sé cuándo, o sea, no estoy controlando, no sé exactamente cuánto cloruro estañoso estoy poniendo, o simplemente estoy poniendo una alícuota, o sea, estoy disolviendo y poniéndolo en el MIDI.
para ponerle más actividad, más tecnecio. Entonces, como que estoy tanteando, le pongo más tecnecio, le pongo un poquito más de cloruro estañoso, ¿sí? Bueno, eso tiene un problema. El problema es que el cloruro estañoso, cuando está hidratado, ¿sí? Acá también va a estar hidratado, digamos, cuando está en la solución para la marcación, porque el tecnecio 99 está en solución fisiológica. Pero si aparte lo hidrato yo y lo agrego después en la marcación, va a estar súper hidratado y lo que le puede pasar es una hidrólisis en agua, ¿sí? Y entonces lo que puede pasar es que forma coloides porque hay exceso de cloruro estañoso. Cuando hay exceso de cloruro estañoso se pueden formar especies coloidales. Y el momento, digamos, la situación en la cual puede haber exceso de cloruro estañoso, es cuando yo agrego externamente, por agregado externo, de cloruro estañoso. Entonces, si alguna vez en algún servicio ven que alguien le pone cloruro estañoso al MIB, por ejemplo, para marcarlo con más tecnecio, porque la lógica que dicen es, bueno, le pongo más tecnecio, entonces le pongo más cloruro estañoso para que reduzca el tecnecio y se una al MIB, ¿sí? Esto puede producir exceso de coloides. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ujú, sí. Bueno, entonces, con el cloruro estañoso podemos tener dos problemas. Podemos tener defecto y podemos tener exceso, ¿sí? El defecto es cuando tenemos una sustancia que es oxidante y más fuerte oxidante que el tecnecio 99 metastable. Entonces, secuestra todo el cloruro estañoso y el tecnecio 99 metastable no tiene cómo reducirse. Y después el otro problema es cuando tenemos exceso. Cuando tenemos exceso y tenemos cloruro estañoso hidratado que agregamos externamente, se pueden formar muchas especies reducidas del tecnecio reducido que no se van a unir al ligando. Pregunten, si no entienden. ¿Qué va a pasar con el ligando? Bueno, el ligando es parte del kit, igual que el cloruro estañoso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del kit. Donde viene el radiofármaco, el kit frío. Es un liofilizado, o sea, es una molécula que está toda deshidratada, que tiene en esa formulación va a estar el ligando, por ejemplo, el MIB, el MDP, el DTPA, etc. Va a estar el reductor, que va a ser el cloruro estañoso. A veces tiene una sustancia buffer, porque se necesita que sea de determinado pH la reacción. Generalmente se usan reacciones ácidas, porque el cloruro estañoso, cuanto, digamos, en un medio ligeramente ácido, tiene menos chance de formar coloides. Se llama buffer, ¿sí? Buffers, soluciones buffer. Recuerden que está en una atmósfera de nitrógeno, ¿sí? O argón, ¿eh? A veces puede ser una mezcla de los dos, gases nobles, porque necesita tener una atmósfera inerte, que no haya ningún gas que pueda, que fundamentalmente el oxígeno, que pueda oxidar al cloruro estañoso. Y después también hay excipientes, como por ejemplo el ácido gentísico. Ácido, ¿sí? Gen, con M, tísico y S. ¿eh? Este ácido, o el ácido ascórbico, van a proteger de la radiólisis. ¿Qué es la radiólisis?
¿Vieron algo en radioprotección, la radiólisis? No, profe. ¿Pero no le suena? No. Sé que. A ver. A ver si me acuerdo. Pero no sé si lo vimos en ¿Cuál radioprotección. es en radioprotección? Sí. No es cuando tirás tanta radiación que medio hace pelota las moléculas, puede ser. Muy bien. Es eso, o sea, en realidad, ¿cuál es, digamos, por qué ustedes se tienen que cuidar de la radiación? Y todos los seres vivos. Porque la radiación lo que va a hacer es, digamos, en última instancia, es interactuar con las biomoléculas, ¿no? Entre ellos el ADN, pero también puede destruir otro tipo de moléculas por la energía. Pero eso es cuando actúa en forma directa. O sea, en forma directa sí puede destruir las moléculas. En este caso, que son fotones gamma, ¿sí? También lo que puede pasar es que, y seguramente lo que en la mayor parte de los casos lo que va a pasar, que lo que primero va, como esto está en un medio acuoso, lo que primero va a afectar va a ser al agua, las moléculas de agua. Entonces, fíjense, radiólisis, lisis es romper, ¿sí? Lisis viene el término romper. Y generalmente lo que hacen en la radiación, ¿sí? Recuerden que la radiación, tenemos partículas y fotones, ¿sí? Más las partículas que los fotones, porque recuerden que las partículas tienen mayor transferencia lineal de energía, sobre todo en un espacio tan pequeño como en un vial. Pero los fotones también. La radiación va a romper las moléculas de agua y eso va a generar especies muy reactivas. Por ejemplo, se puede formar el agua oxigenada. Se pueden formar, por ejemplo, oxidrilos, ¿sí? O H-, ¿sí? Y cosas así. Incluso electrones dando vuelta. Porque esto es, digamos, hay una reacción acá que se lisa la molécula de agua. Entonces, y esto, por ejemplo, resulta de la unión, ¿sí? De alguna que quedó, digamos, de un oxígeno que quedó lisado con el hidrógeno. Entonces tenemos el peróxido, que es el agua oxigenada, H2O2, por ejemplo. Y estas especies se dicen que son muy reactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas especies van a reaccionar con macromoléculas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el ligando, y lo pueden lisar, lo pueden destruir, le pueden cambiar la conformación. Entonces la radiación puede afectar a mi ligando, a la molécula del ligando, ya sea actuando directamente o indirectamente por lisis del agua. Genera estas especies que son muy reactivas y que van a, ¿sí? Actuar sobre el ligando. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Generalmente cuando son partículas, seguramente las partículas van a actuar en forma más directa que los fotones. Los fotones generalmente lo que pueden generar son estas especies reactivas. Bueno, para eso el kit tiene que estar protegido con estas moléculas que son el ácido gentísico y el ácido ascórbico, que es como que absorben esta radiación y además previenen, pueden reaccionar con estas moléculas muy reactivas y evitar que dañen al ligando. Bueno, una forma de evitar la radiólisis, ustedes no pueden evitar, pero lo que pueden hacer es, bueno, limitar la actividad, porque también va a depender, la radiólisis va a depender, ¿sí? O sea, la radiólisis va a depender del tipo de radiación. Recuerden que partículas es más factible que rompa, porque incluso puede romper directamente, ¿sí? La cantidad, o sea, la actividad y la energía. Cuanto mayor energía, también puede ser más probable que haya radiólisis. Entonces ustedes, por ejemplo, controlando la actividad, pueden evitar esa radiólisis. Lo que ustedes deben controlar del radiofármaco, el fármaco, o sea, lo que es el kit frío, tiene
de por sí de fábrica va a tener muchos controles, ¿sí? Va a tener controles químicos y físico-químicos. Y fundamentalmente controles microbiológicos. Pues recuerden que es un medicamento, ¿no? Esto tiene que estar totalmente estéril, ¿eh? Y tiene que estar libre de apirógenos. Mejor dicho, de pirógenos, pero nada, pirógenos. Estos pirógenos, son macromoléculas que pueden producir fiebre, dolor de cabeza, etc. No se pueden evitar completamente, sino lo que se hace es, digamos, cuando el control microbiológico sea lo más exacto posible, o sea, lo más fuerte posible, y cuando tenga el mínimo o casi nada, digamos, sea lo más estéril posible, bueno, se supone que es totalmente apirógeno, ¿sí? La molécula y los productos que ustedes manejan. ¿Por qué? Porque los pirógenos son moléculas muy, pero muy pequeñitas que son las que secretan las bacterias. Y también se usan filtros muy, pero muy pequeños para generar, cuando se manipulan estos radiofármacos, ¿sí? Pero, digamos, lo que más fuertemente se puede controlar son la esterilidad. Y eso, bueno, eso lo tiene que hacer el laboratorio. El fabricante lo hace, digamos, con estrictos controles. El fabricante, o sea, cuando en un laboratorio de síntesis, ese laboratorio está todo, digamos, es muy distinto digamos, a lo que ustedes vieron, lo que es un cuarto caliente. El cuarto caliente, como ustedes habrán visto, no es totalmente estéril, ¿sí? Idealmente, si sería estéril, tiene que ser un laboratorio bien sellado, en el cual ustedes tendrían que entrar con ropa estéril, tendría que estar sellado con respecto al exterior, ustedes tendrían que entrar, por ejemplo, como se entra a un quirófano, ¿sí? Con una bata, digamos, que es digamos, estéril, con las cofias, puliendo los zapatos, etcétera, etcétera. Y el laboratorio tiene que tener una circulación de aire distinta al exterior, ¿sí? Y totalmente separada. Y todo lo que se manipula ahí tiene que ser con agua de ultra calidad, el aire tiene que ser de ultra calidad y los controles microbiológicos se tienen que hacer en el ambiente y sobre la muestra. Y obviamente todos los productos son esterilizados. Claramente eso no lo tienen que hacer ustedes, eso lo tienen que hacer digamos, el laboratorio farmacéutico, porque son especialidades farmacéuticas. Lo que sí tienen que hacer ustedes cuando reciben el fármaco es, digamos, garantizar la calidad. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es la garantía de la calidad. Y esa garantía de calidad se cumple cuando ustedes van a respetar las condiciones de almacenamiento de ese fármaco, ¿sí? ¿Me siguen, no?